Un saludo a todos, mi nombre es Helber Páez Ávila, soy abogado especializado en instituciones jurídico-procesales, con experiencia en el sector privado y público. Actualmente estoy desarrollándome como docente en la UNIMUTO, en la Unidad de Ciencias Empresariales de la sede Suacha, eh, en el programa de Contaduría Pública, en las asignaturas de Fundamentos de Derecho, Legislación Comercial, Legislación Laboral, Psicología Empresarial, Ética Profesional. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este presente ejercicio. Bueno, respecto de la pregunta de cómo debe ser la evaluación en el contexto universitario, eh, podríamos decir que lo más importante de esta pregunta al resolverse sería tener en cuenta el campo en el cual se desenvuelve, ¿cierto? En la educación, o sea, cuál es el escenario del estudiante, cuál es el escenario, el ámbito en el cual se está pretendiendo educar. Para ello, pues lo más importante deberíamos de tener en cuenta es no tanto la precisión de los conceptos, aunque es valioso, pero sí deberíamos de tener de mayor relevancia lo que se debe en el tema de la investigación. Evaluar por evaluar o evaluar lo que muchas veces se pretende en el campo es por parte de los estudiantes visto como qué contesto o qué quiere que se le conteste al docente para yo superar la prueba y pasar la materia. Debería ser más una evaluación orientada al campo de la investigación, a la indagación del por qué, el origen de la situación o del concepto del tema que se está pretendiendo resolver. Entonces, sobre esa base debería desenvolverse más la evaluación en el campo universitario, sobre un concepto de investigación, un concepto más de creación de conocimiento, si se puede decir, pero por sobre todo un concepto de crearle idea, de crearle un concepto al estudiante, que el estudiante genere participación de idea en el campo universitario, fortalecerlo en esos campos de idea. En cuanto a la segunda pregunta de cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario, pues digamos que va de la mano con la primera en cuanto a que muchas veces son cuestionarios, ¿cierto? Fórmulas de preguntas donde la respuesta tiene que ser muy exacta. La evaluación debe estar más orientada al campo de la generación de la idea, del concepto, de cómo justificar el concepto frente a la evaluación, frente a la pregunta, frente al cuestionamiento. No digamos que de una manera tan directa como un sí o un no, o como lo relacionan con la primera pregunta en cuanto a qué desea el evaluador que yo conteste o cuál será la mejor fórmula. Hay que, digamos, que dinamizar eso en cuanto al campo de las ideas, en cuanto a lo que se vive por parte del estudiante, en cuanto al tema, en cuanto a la región donde vive, en cuanto a toda esa problemática social, poder comprender que las preguntas muchas veces no tienen una respuesta muy, digamos que muy directa, sino que tiene que evaluarse en un contexto. Entonces, bajo ese parámetro, yo creo que lo más importante sería que el estudiante, cierto, fuera evaluado, fuera tenido en cuenta en cuanto a su contexto de ambiente, de posicionamiento en la sociedad. Respecto a la tercera pregunta, referida a cuáles son las prácticas evaluativas que privilegian en su ejercicio docente, eh, puedo decir que se evalúa lo relacionado a esa parte de contexto del estudiante en cuanto a su vida, su experiencia. Es importante y fundamental conocer el estudiante, conocer su respuesta, pero también la ubicación de esa respuesta. Hay que mirar que hoy por hoy hay muchas circunstancias de problema que se viven y entender también que dentro de esa respuesta de evaluación, ¿cierto? Esa fórmula de evaluación que se hace, pues dinamizarla con todo el contexto que el estudiante esté viviendo. Podríamos decir que esa forma de evaluarla, digamos que sería una manera práctica en cuanto a que se pondrían, digamos que de presente los conceptos dados en clase, los conceptos indagados, investigados por el estudiante y bajo un problema o bajo una circunstancia problemática de contexto que está viviendo el estudiante y de esa manera poderla resolver. Digamos que esa sería la fórmula más asertiva que hoy por hoy se utiliza en la clase.